Buen día. Sabes, las personas en las organizaciones tienen puntos de inflexión en sus vidas que determinan su dirección hacia el futuro, así como su efecto en las personas hoy. Esto también es cierto para The Way International y Victor Paul Wierwille. Hay ciertos puntos de inflexión en su historia que determinan su dirección y también afectan a las personas. Es importante saber cuáles fueron esos puntos de inflexión, así como lo que significaron para la gente entonces y lo que significan para las personas hoy. El primer punto de inflexión, eso fue crítico en 1951. El fundador, Victor Paul Wierwille, conoció a un hombre llamado J.E. Stiles en una convención en Tulsa. Ahora, J.E. Stiles era un ministro de la Asamblea de Dios, que es una especie de pentecostal, pero también era un orador en el movimiento carismático y así viajaba por el país hablando en conferencias sobre el Espíritu Santo. Stiles dice que para 1959 había guiado a unas 10,000 personas a recibir el Espíritu Santo con el don de lenguas. Ahora Y. Stiles también escribió un libro. Este libro se llama El don del Espíritu Santo. Ahora, el don del Espíritu Santo fue producido en alrededor de 50,000 copias en varias impresiones. Y sabemos que Wierwille tenía una copia de este porque está en la biblioteca en la sede en New Knoxville, Ohio. Ahora, curiosamente, Whirlpool tomó mucho de J.E. Stiles y de este libro. Por ejemplo, Wierwille dijo que no tenías que esperar ni esforzarte en oración antes de recibir el Espíritu Santo. Eso lo obtuvo de Stiles. Wierwille dijo que deberías inhalar el Espíritu Santo. Eso lo obtuvo de Stiles. Y cuando habló sobre cómo hablar en lenguas, la mecánica de ello, lo obtuvo de J.E. Stiles. De hecho, obtuvo mucho más de J.E. Stiles. Él copió no solo capítulos, sino párrafo tras párrafo, línea tras línea, palabra por palabra del libro de J.E. Stiles, en el propio libro de Wierwille llamado Recibiendo el Espíritu Santo hoy. Es obvio cuando los comparas lado a lado que Wierwille copió de Stiles. En algún momento, él decidió conscientemente mentir sobre de dónde obtuvo este material. Ahora puedes ver esto en las diferentes ediciones de Receiving the Holy Spirit Today. En la segunda edición de este libro, Wierwille acredita a un hombre que lo guió para entender las escrituras sobre este tema. Ahora, no es lo suficientemente honesto para decir que fue J.E. Stiles. Solo menciona a un hombre. Por ejemplo, si miras la primera edición en el lado izquierdo de tu pantalla, Wierwille dice: me tomó 7 años encontrar a un hombre de Dios instruido en el Espíritu Santo, un hombre que conocía la Escritura sobre el Espíritu Santo y podía integrarla para que no tuviera que omitir, negar o cambiar ningún pasaje. Él hizo que la Escritura encajara. Y si miras la tercera edición, allí a la derecha, claramente esa frase ha desaparecido, donde cambiaremos el significado completo de ese párrafo, pasando de acreditar a otra persona por la enseñanza a acreditarse solo a él. Quería retratarse a sí mismo como el originador y el alumno, sin la intervención de ningún hombre, para que pareciera que fue divinamente dado. Y en ese momento, en la tercera edición, mintió conscientemente en un esfuerzo por decir eso. Su plagio no se detuvo ahí. Había otro libro que Wierwille encontró de A.W. Bollinger, llamado El dador y sus dones. Ahora bien, A.W. Bollinger fue un ministro anglicano que murió en Gran Bretaña antes de que Wierwille naciera. Pero es un autor prolífico y sus libros aún están disponibles hoy en día. Bollinger escribió este libro y Whirlpool lo encontró e incorporó grandes secciones de él en su propio libro. Es posible que recuerdes, si has leído el libro, que la introducción trata sobre cómo Espíritu Santo, sin el artículo él, debería escribirse con una E minúscula y una S minúscula. Pero eso, en el Nuevo Testamento, donde en el libro las palabras Espíritu Santo se encuentran con el artículo él, debería usarse una E mayúscula y una S mayúscula, y eso sería el dador en lugar del don. Bueno, toda esa introducción fue tomada del libro de Bollinger. Luego, y que Wierwille también tomó otro material y lo incluyó en su libro como apéndices 2 y 3, es decir, las listas de las ocurrencias de las palabras Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y así, estos capítulos y apéndices completos fueron tomados directamente de Bollinger. Entonces, la gran cantidad del volumen al recibir el Espíritu Santo hoy fue tomada de O. Stiles y Bollinger. Pero ¿te gustaría adivinar cuántas veces se mencionan Stiles y Bollinger o sus libros en Recibiendo el Espíritu Santo hoy? Bueno, absolutamente nada.
un agujero de donut, porque Wehrwille no quiere que sepas que lo tomó de otros autores en lugar de originarlos él mismo. Ahora, esto comenzó un sistema de plagio de por vida para Wehrwille, donde Frohl termina plagiando secciones muy grandes, no solo de estos dos libros, sino también de más libros de Bullinger y de un libro de E.W. Kenyon. Es algo de toda la vida, una carrera de 30 años de plagio. Ahora, inicialmente, el efecto es que emociona a los seguidores, porque esos seguidores piensan, wow, este es un gran autor, un hombre prolífico, un creador de estas cosas. Pero luego, con el tiempo, cuando se descubrió la verdad, la gente supo que esto era una mentira. El plagio es autopromoción y por lo tanto termina siendo contraproducente a largo plazo. Bueno, otro punto de inflexión en The Way International fue en 1967. Osho desarrolló un curso llamado Poder para una vida abundante. Y en Poder para una vida abundante, él usó los conceptos básicos que había aprendido o descubierto de otros autores. Y entonces, en 1967, este curso, que se había enseñado durante unos años, fue llevado al cine. Ahora, cuando eso se llevó al cine, tuvo varios efectos. Una es que mucha gente pudo escuchar la clase, pero que no pudieron escucharlo de otra manera, y The Way comenzó a promover la clase. Ahora, The Way International eventualmente envió a miles de personas que llamaron embajadores de la palabra por el mundo, y ellos testificaron a su vez, pero no testificaron de Cristo Jesús. En su lugar, testificaron sobre la clase. El objetivo de su testimonio era inscribir a personas para que pagaran una cuota y tomaran el curso de poder para vivir en abundancia. Otro resultado de filmar la clase fue que otras personas, como Melvin George, ya no podían enseñar la clase, y así toda la atención recayó en Victor Paul Wehrle. Él se convirtió en la estrella. A través de la clase y de otras fuentes como revistas, se promovió a Worrell como el gran maestro. Esta clase también promovió la ley de creer. Esta era una enseñanza central en The Way International en aquel entonces, como lo es hoy. Ahora, Wehrle dijo que estaba en contra de la mediunidad o el espiritismo, y como todavía es, técnicamente. Y sin embargo, la ley de creer, que está en la clase Power for Abundant Living, la tomó en parte de Albert Cliff, quien era un medium o espiritista. Ahora, una parte importante de la ley de creer es el creer negativo. En la enseñanza de Wehrle decía que si cosas malas entran en tu vida es por tu creencia negativa. Al creer que pasarían cosas malas, las cosas malas sucedieron. Y en la clase y en el libro, Whirlpool cuenta la historia de una joven madre que tenía un hijo. Temía que él se lesionara y debido a su creencia negativa, el niño murió. Qué cosa tan terrible decirle a una joven madre que causó la muerte de su propio hijo por su creencia negativa. Pero esta es una parte central de la enseñanza que fue promovida por Poder para una vida abundante y todavía se promueve hoy. La ley de creer es en realidad un sistema ateo. No es que las personas que lo creen sean ateas, pero el sistema es ateo porque Dios no está involucrado. Si las cosas malas llegan a tu vida, es por tu forma negativa de creer. Si las cosas buenas llegan a tu vida, no es por Dios, es por tu forma de creer. Y entonces Whirlpool decía que funcionaba tanto para santos como para pecadores. Dios no estaba involucrado en esto. Los resultados son que las personas sienten orgullo cuando las cosas van bien para ellos, pero cuando las cosas van mal sienten mucha culpa, porque la enseñanza dice que causaron las cosas malas en su vida o en la vida de otras personas por su creencia negativa. Otro efecto de la ley de creer era que criticar el liderazgo internacionalista era un tabú porque eso sería un pensar negativo. Esta película fue importante y llegó en el momento justo para el Way International, porque al año siguiente, 1968, fue otro punto de inflexión. El movimiento de Jesús se había vuelto muy prominente en los Estados Unidos en ese momento, a finales de los años 60 y durante toda la década de 1970. Y así Wehrle comenzó a desviar seguidores del movimiento de Jesús para que lo siguieran a él en lugar de a Cristo. El movimiento de Jesús tuvo conversiones masivas, especialmente entre los jóvenes de esa época, pero tenían entusiasmo, pero muy poco fundamento espiritual o bíblico o discernimiento, y así seguían a cualquier líder de culto que tuviera una presencia fuerte.
y entonces los cultos eran prominentes, como Sun Myung Moon, Hare Krishna, Niños de Dios y otros. Y Weirville mismo se convirtió en este líder fuerte que atrajo a personas del movimiento de Jesús. Y así, los evangelistas del movimiento de Jesús, como Steve Hebner y Donny Fugett, empezaron a testimoniar esencialmente para hombres lobo y atrayendo seguidores hacia él, en lugar de hacia Cristo. La organización The Way International habría seguido siendo un pequeño grupo rural carismático en el oeste de Ohio, de no ser por el movimiento de Jesús. Wierwille tuvo suerte y atrajo seguidores de allí, jóvenes entusiastas. Ahora, cuando estos jóvenes se enamoraron de Weirville y el camino, él encontró bastantes seguidores, y así, en 1972, ocurrió otro punto de inflexión cuando Weirville utilizó fantásticas historias de milagros para promoverse a sí mismo como el hombre de Dios para ese día y tiempo, y usaban ese término para él, el hombre de Dios para ese día y tiempo. El libro El Camino, Vivir y Vida, de Eleanor Whiteside, imprimió muchas de las historias fantásticas de Weirville sobre sí mismo, en las que afirmaba que Dios había hecho una separación divina especial de Weirville solo como la fuente de verdad para este día y tiempo. Entonces el libro habla sobre Weirville mencionando una voz audible que le llegó. Afirma que Dios le habló audiblemente y le dijo a Weirville que Dios le enseñaría la palabra como no se había conocido desde el primer siglo. En otras palabras, en esta historia, Weirville afirmó que Dios mismo apartó a Will Williams, Sir, como el apóstol Pablo, para enseñar la palabra de una manera que nadie más en el mundo podría o hizo. Weirville afirmó otra historia fantástica, que para confirmar esta voz audible, Dios envió nieve tan pesada que ocultó las bombas de gasolina al otro lado de la calle, y así, durante años después de eso, The Way organizó recorridos en los que llevaba a los seguidores a ver esas bombas de gasolina donde supuestamente cayó la nieve. Ahora, el libro Datos climatológicos de Ohio contradice esa historia. Dice que no hubo nieve en absoluto ese mes, e incluso Weirville produce diferentes historias en diferentes momentos sobre eso. La historia más temprana era que Dios le habló de una manera general, de la forma en que muchas personas hablan de la dirección de Dios en sus vidas ahora. Pero en el libro de edición especial del 25º aniversario nunca se menciona una voz audible. Weirville inventó eso más tarde con el fin de atraer a la gente hacia sí mismo. Y había otra historia sobre nieve. A Weirville le gustaba deslumbrar a sus seguidores, aparentemente. Weirville dijo que estaba frustrado en esa convención en Tulsa en 1951 y estaba listo para dejar la ciudad. Pero Dios tenía otros planes, dijo Weirville. Hubo una tormenta de nieve, una tormenta tan intensa que los aviones, trenes y autobuses no pudieron moverse. Se necesita una gran cantidad de nieve para detener trenes y autobuses. Pero, dijo Weirville, este milagro le hizo quedarse en la ciudad y como resultado allí recibió el Espíritu Santo. Bueno, de nuevo, los hechos son que no hubo nieve en Tulsa los días que Weirville estuvo allí. Puedes ver este artículo de un periódico en Tulsa, en la que está bastante claro que la temperatura era de 50 grados. No puede haber una tormenta de nieve con esa temperatura. No hubo nieve en los días que Whirlpool dijo que estuvo en Tulsa, y el total de nieve para todo el mes fue de 1.1 pulgadas, no suficiente para detener ningún tren, autobús o avión. Estas historias estaban destinadas a seducir a los jóvenes a seguirlo como el hombre de Dios. Era una forma de autopromoción. Pero estas historias fantásticas atrajeron seguidores para él durante un tiempo. Eso era lo que Weirville quería. Ahora, a medida que muchas personas se unieron al camino, Werewolf encontró que estaba perdiendo algo de control. Y los seguidores de The Way en 1973 se jactaban de que The Way no tenía miembros, no era una iglesia. Pero no se daban cuenta de que lo que estaban diciendo era que The Way era una estructura autoritaria en la cual su presidente, Victor Paul Weirville, controlaba todo. De hecho, Weirville tenía más control en el Later National que el Papa sobre la Iglesia Católica. Antes de 1973, The Way International estaba descentralizada. En el libro de recuerdo del 25º aniversario que mencioné hace un momento de 1967, se enumeraban los nombres de la junta directiva de más de una docena de personas que dirigían The Way International.
Bueno, Whirlwind se deshizo de eso, y en su lugar los fideicomisarios, solo él, su hermano y su amigo Ermal, controlaba todas las partes de The Way International, y así The Way International se volvió centralizado. The Way Oeste, por ejemplo, había sido independiente en su liderazgo y finanzas en otro momento. Wierwille terminó con eso. El Way Tree se convirtió en una manera en que Wierwille controlaba todo de manera autoritaria. A través de los dos fiduciarios, sus hombres de confianza, que lo ayudaron. Primero Owens y su hermano, Lord Harry, y luego su hijo, Donald, y su mejor amigo y conductor, Howard Allen. Ahora, el camino mostró las raíces del árbol como siendo Warrior, y la ubicación del hogar, Ohio, y el tronco siendo las ubicaciones raíz en las que The Way producía sus enseñanzas. Y luego las ramitas siendo comunidades hogareñas y las hojas siendo los seguidores, individuos que siguen a The Way International. Aunque los seguidores de Way pensaban que esto era algo grandioso, Way sabía que significaba un control centralizado en el que podía ejercer control autoritario. Y así, los tres administradores controlaban todo sobre Way, sus finanzas, sus decisiones, sus instalaciones, su enseñanza, sus publicaciones, todo. Y Wierwille, como presidente, junto con su hombre de confianza y los dos fideicomisarios, tenía mucho más poder del que tiene el Papa sobre la Iglesia católica. Aunque los efectos del modo autoritario del árbol significaron que los líderes menores fueron alienados, estaban entusiasmados, pero ese entusiasmo fue aniquilado por el control autoritario. El sistema también significaba que los fideicomisarios y Wierwille en persona no tenían responsabilidad, nadie a quien rendir cuentas, y como resultado tomaron malas decisiones. Ellos usaron fondos de ministerio para fines personales. Esto llevó a mucho adulterio en The Way International, y Wierwille se convirtió en un depredador sexual, como no había nadie a quien él tenía que rendir cuentas, y como resultado de eso, sus errores personales se incrustaron en la forma en que funcionaba el camino internacional. Todos estos problemas empeoraron mucho cuando Wierwille fue elegido. Martindale, Lloyd Craig Martindale, lo sucedió como presidente, porque Martindale continuó haciendo esas cosas sin ser responsable, pero sin el refinamiento que tenía Wierwille. El camino continuó expandiéndose, lo que llevó en 1974 a otro punto de inflexión. Las instalaciones se ampliaron y así compraron propiedades en Emporia, Kansas y Rome City, Indiana, así como en otros lugares. Al principio esto fue emocionante. Parecía que The Way estaba creciendo, pero finalmente, cuando The Way perdió a sus seguidores, se convirtió en una carga financiera y eventualmente perdieron millones de dólares en la venta de esas instalaciones. Ahora, estos son puntos de inflexión importantes en The Way International. Ahora, hasta este punto, Victor Paul Wierwille había sembrado las semillas para un fracaso catastrófico. Las raíces y el tronco del árbol de The Way estaban envenenados. La caída era inevitable, el colapso sucedería muy pronto. El apogeo de The Way fue muy corto, y así el colapso fue realmente precipitado por la muerte de Whirlpool por cáncer en 1985. Y ese colapso, basado en las raíces envenenadas de The Way International y Victor Paul Wierwille, heriría a muchas personas emocional y espiritualmente hasta el día de hoy, durante décadas por venir. Ahora me gustaría describir los siguientes 4 puntos de inflexión con respecto al colapso de The Way en la segunda parte de esta serie de videos sobre los puntos de inflexión en The Way International. Ahora son todos hechos y queremos que veas la documentación al respecto. Puedes consultar el sitio web abouttheway.org para más detalles y artículos que describen esto con mucho detalle y ofrecen hechos y documentación. Es importante que conozcas los hechos que Wierwille y The Way International no quieren que sepas. También es importante recordar que The Way International no es el camino de Cristo Jesús. Nos vemos en la parte 2. Buen día.